Espero que sea contento en el transcurso de este mensaje. Lo anticipo, no es de los mensajes populares, pero es de los mensajes necesarios para el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que hay pecados? ¿Quién tiene clara la definición de pecado? ¿Qué es pecado? Dos, tres palabras. Obrar mal, ¿qué más? Desobedecer, ¿qué más? La envidia, un pecado ya señalado específicamente en su concepto. Hacer lo incorrecto, amén. ¿Qué más? Separación de Dios a través de su acción. Exacto, todo eso es pecado. Y queremos en una confusión. Que creemos que los pecados, gracias, que creemos que los pecados son solamente los pecados externos. ¿Ya? Los pecados que el mundo comete. El mundo, ya en ese mundo, los no cristianos, los no evangélicos, eso creemos. Y conceptualizamos el pecado únicamente y le ponemos nombre y apellido. Pecado de adulterio. El pecado de adulterio. ¿Sí? El pecado de ir exteriorizada, de golpes. O sea, nos circunscribimos, o sea, nos conceptualizamos únicamente en el pecado, grotescamente hablando de lo exterior del pecado. ¿Está aquí? Y el concepto del pecado que usted acaba de decir. Este tema es difícil predicarlo. Amén. Bien difícil. No es un tema popular en la iglesia. Muchos cristianos salen corriendo cuando los pastores tocan estos pecados. Pero hermano, yo tengo que ser obediente a lo que Dios pone en mi corazón. Y ese concepto de creer que el pecado solo es lo externo, ¿ya? Y el pecado que se señala únicamente es el pecado que se comete afuera, como la borrachera, como el agarrar alcohol y vino y tomar y creer que el efecto de esto de yo tomar y tener unas acciones físicas que producen el alcohol y sus efectos, caer al suelo, ¿sí? Tambalearme, la gente, ¿por qué? Dice que el bolo ese está tomado, ¿por qué? Por lo que exterioriza. Entonces creemos que solo eso es pecado, lo externo. No hay otro tipo de pecado también. Y el problema del pecado no es tanto que yo caiga al suelo por el efecto de tomar. El problema del pecado es lo que causa, es la raíz de eso. ¿Sí? Esto es tomar, esto es alcohol. El efecto es caer al suelo. Pero hay otro antecedente de por qué yo tomo. Está aquí. Que eso no es lo de afuera, eso es lo que se genera dentro de mí. Entonces, esa parte del pecado, yo le llamo la sutileza del pecado. Algo sutil que es algo que pasa casi desapercibido, pero a la vista del pecado. ¿Qué sutileza tiene él para hablar? O sea, qué recatado es. Está aquí, hermano. O sea, la sutileza del pecado es eso. Gracias por eso para los textos que quieren. ¿Amén? La sutileza del interior es lo que voy a hablar de esta mañana. Amén. Es lo que tú pasas desapercibido. Y como no has entendido el concepto de pecado, por eso vuelves a caer una y otra vez. Está aquí. La sutileza del pecado es pensar mal. El pensamiento, ¿quién lo viene? Está bien. O si puedes ver tú el pensamiento. Y el diablo puede leer los pensamientos de la gente, de los cristianos. No lo puede leer. Es lo que se genera internamente. ¿Cómo nace el deseo de tomar? ¿Cómo se empieza a encender ese fuego, esa llama interior, esa chispita? ¿Cómo se empieza a generar
Mi hermana dijo la envidia. ¿Cómo es el pecado de la envidia externamente? No es el pecado de la envidia externamente. El pecado de la envidia es internamente, es sutil como se puede. Calma. Eso vamos a ver ahora. El propósito de este mensaje es que tú mismo, sin necesidad de ir del doctor, para que te diagnostique, tú mismo hagas una autoevaluación de lo que te está sucediendo y de cómo estás espiritualmente hablando. Como tu termómetro, porque así tenemos termómetro, doctora, para medir ¿qué? Temperatura. Y tú sales corriendo y lo primero que haces, ¿cuánto tiempo? No, así me parece. Le pone aquí 30 grados. ¿Se puede 30 grados? 30 estamos buenos, estamos todos tirientes. 36 grados. ¿Está bien? No hay problema, que aguante. Aguanta el gobierno 37 grados. Todavía. Está bien. Bueno, 37,5 como. Bien, dice la doctora, pero pongámosle poco. 38 grados, todavía bien. Y ahí siente usted que hay un problema. ¿Sí o no? 38,5. Hay fiebre. 39. Está complicada la cosa. Hasta cuándo el máximo. ¿Cuánto? 39,5. Todavía se aguanta. Pero ya hay una grado, ¿sí? 40 grados ya hace. Corriendo al ¿sí o no? A meterlo en agua fría. Qué contradictorio. Entonces el propósito mío de esta mañana y del Señor que te manda de ser es que al final tú vas a saber cuál es tu temperatura espiritual. Porque te voy a hablar de los pecados evangélicos. Y los pecados evangélicos son los que nadie mira. A veces ni tu familia, ni tu mujer, ni tu marido saben que hay pecado. ¿A quién? Entonces decía, Señor, ¿cómo dar un versículo, una cita bíblica con que yo pueda basarme? Porque todo lo que yo debo de hablar, decía el Señor, debe estar sustentado en la palabra. O sea, yo no puedo subirme y hablar lo que a mí se me ocurre. O sea, yo no puedo hablar de lo que yo creo. Yo no hablo de lo que yo creo. Yo hablo lo que primero, lo que la palabra de Dios dice. Y segundo, ojo la palabra, voy a sonar quizás antiguo espiritual, pero no es así. Y hablo de lo que el Espíritu Santo me revela que yo te diga. ¿Sí? Porque de hablar puedo hablar, pero hablar de Dios es diferente. Entonces, hermanos, yo te voy a hablar de una enfermedad tan letal como el SIDA o el cáncer cuando no se descubre a tiempo, o cuando tú te rehusas a meterte en el tratamiento. Yo te voy a hablar de la tibieza espiritual, que es más que la adulterio, que es más que la fornicación, que es más que el maltrato. Te voy a hablar de la tibieza espiritual, que es la enfermedad más letal del cristiano. ¿Sí? Y esa enfermedad a Dios no le agrada. Ayer estábamos compartiendo con mi familia y los amigos, celebrando el cumpleaños de mi hijo, llegó a la mayoría de edad. Gloria a Dios por él. Gracias a Dios porque me lo ha dado 18 años de vida. Él dice que ya puede, dice,
No, mentira. Humildemente aceptó su edad y humildemente aceptó que todavía depende de su papá y de Dios. Por lo tanto, sigue bajo el yugo del dictador Fabricio de la Cámara. Entonces compartíamos con unos amigos cercanos y con mi familia. De repente Gaby dice, me van a dar un chocolate, y mi hermano como a las 5 de la tarde. Bueno, se fue a traer el chocolate al lugar donde lo estaban haciendo. Primero regresa con un botán como que era de media sopa. Y segundo, lo pruebo, el chocolate estaba, ¿cómo creen que estaba? Tibio. ¿Ya? Entonces vengo yo, lo agarré, lo probé, tibio. ¿Qué es esto? Lo deseché, no me gustó. Hermano, hay cosas. Es más, ninguna cosa ha sido diseñada para ser tibia. ¿Qué te puedes tomar tibia? Sopa tibia, no sirve, o sí sirve. ¿Ah? No sirve. El café tibio no sirve. Ese invento del café helado es otra cosa, pero no es el café. Tú puedes tomarlo otra cosa. ¿Para qué, hermano? La tibieza no existe. Dos cosas hay. Y hay cosas que han sido también diseñadas y formadas para tomarse frías. No las frías. ¿Ya? ¿Saben? La soda, la gaseosa. La gaseosa ha sido para tomarse poco. Señores. Hay una alcalde. ¿Ya? Dale la Coca-Cola tibia. ¿Y eso de Coca-Cola tibia? ¿Ah? Calentame un poquito de Fanta, por favor. ¿Está quién? ¡No! Hay cosas que se toman frías y hay cosas que se toman calientes. Pero tibio, nada se puede hacer. Entonces el Señor me llevaba a leer Apocalipsis. Por favor, busquen su Biblia, Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, como varias veces me he dicho desde este púlpito, muchos le dan un gran terror, pavor al Apocalipsis. Porque se imaginan ese dragón con tantas cabezas, se imaginan esos jinetes. O sea, sí es cierto, el Apocalipsis son los eventos futuros, pero el Apocalipsis es el libro, ojo, el libro más esperanzador que hay para mí. A mí me da paz el Apocalipsis, a mí me da paz, porque yo ya sé lo que viene, yo ya sé qué va a pasar conmigo, yo ya sé qué va a pasar con ustedes, yo ya sé qué va a pasar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo ya lo sé. O sea, tú no tenías que andar buscando espíritus de adivinación, no tenés que andar yendo a que te den el café, no, ni que te tiren las cartas. El cristiano, si quiere saber el futuro, lea el Apocalipsis, Señor, ¿qué va a pasar si yo muero? Etcétera. Entonces, el libro de Apocalipsis es el libro más esperanzador. ¿Ya? Es el libro de la salvación, es el libro de la esperanza, es el libro del gozo. Entonces, lo que vamos a leer en ese contexto que yo les estoy explicando, usted tiene que estar agradecido con Dios, porque todavía está a tiempo de usted mismo ponerse bajo su lengua, ¿sí?, el termómetro espiritual, y al final decir: Señor, ¿qué soy? ¿Estoy frío, caliente o tibio? Aquí es lo que. Amén. Entonces, le voy a explicar qué es la enfermedad de la tibieza. Le voy a explicar cuáles son los síntomas de la enfermedad de la tibieza. Le voy a explicar qué genera la enfermedad de la tibieza. Y voy a terminar con cómo se cura.
¿Cómo se cura la enfermedad de la iglesia? Quizás no lo termine ahora, quizás llegue a un punto, lo termine todos los. Pero si no lo termino ahora, nada de prisa. Y si el Señor quiere, gloria a Dios, nos vamos a su presencia y ya no lo voy a explicar allá. Pero si no, me va a tener paciencia porque yo se lo voy a explicar, pero quiero explicárselo bien, para que usted tenga clara una conciencia plena, usted tenga una mentalidad sana, espiritualmente hablando, y decir: Señor, ayúdame. Por eso le digo, hay esperanza, porque la iglesia de los Éfesos, la iglesia de Esmirna, la iglesia, a todas las iglesias a 7 iglesias fue escrita este libro de Apocalipsis. Y este libro de Apocalipsis y esa iglesia, ojo, como puede ser aquí, ejemplifica las iglesias actuales. Dios no me puso a hablar de la iglesia primera. Dios no me, créanme, hermano, yo hubiera querido hablarle a la iglesia de Éfeso. Yo hubiera querido hablarle de la iglesia de Esmirna. Yo hubiera querido hablarle del mensaje de la iglesia de Pérgamo. Yo hubiera querido hablarle del mensaje de la iglesia de Tiatira. Hubiera querido, pero Dios me mandó a hablarle a usted esta mañana del mensaje a la iglesia de la Odisea. Aquí las cartas eran como las instrucciones que Juan veía en ese éxtasis que se dio. Escribe las cartas, las instrucciones. Dios le dice: ¿cómo no veo a la iglesia? ¿Cómo yo voy a ver a la iglesia del futuro? Aquí, hermano. Y lo compara con los candeleros. ¿Saben cuáles son los candeleros? ¿Para qué sirve un candelero? Para llenarle de aceite y para ponerle una llamita y que alumbre. Para eso sirve. ¿No les parece? ¿Sí? Entonces, la intención del Señor y de comparar las iglesias como los candeleros es para que en medio de la oscuridad, para que en medio de este mundo, su iglesia sea luz. Aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces, al hablar específicamente de la iglesia de la Odisea, el Señor dice esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Menúdame si lo tiene. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que está diciendo: Señor, esto no lo está diciendo ningún profeta, está aquí. Esto lo está diciendo el amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el creador? Es el mismo Jesucristo, está diciendo esto. Eso quiere decir, o sea, que lo que usted va a oír, lo que usted va a leer, viene directamente de la palabra, de la misma boca del Dios viviente. Por eso usa términos como el amén. He aquí el amén, soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, esclarece y primero pone una autoridad para que sea creíble. Porque lo que viene no es bueno. Pero lo que termina en esta porción bíblica sí es bueno. Porque hay oportunidad para el cambio. Por eso es esperanzador este libro. Y dice el Señor en el 15, aquí: yo conozco tus obras. Qué terrible. Ni que eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Y signo de admiración es para que tú te imagines el tono del escritor. Aquí, hermano, por eso sirve. Los signos de admiración son aquí. Oh, el Señor lo utiliza de esta forma. Conozco lo que haces. Aquí, hermano, sé tu privacidad, sé tu intimidad, sé tus pensamientos, sé tus intenciones. Eso está diciendo: conozco tus obras, sé con qué intención haces las cosas, sé con qué intención diezmas, sé con qué intención ayudas, sé con qué intención trabajas. Aquí la sutileza, a ellos se la puedes esconder la intención. Tú puedes mentir
Pero el alfa y omega, al principio y el fin, no lo pueden entender. Así empieza el Señor después que determina: yo soy el que soy, como le dijo Moisés, cuando fue al pueblo de la fuerza del Señor. ¿Qué te digo? El Señor le dice: yo soy el amén y el principio. Y empieza: conozco tus obras, sé que miras. Aquí, hermano, porque nadie te ve. Él sabe que miras. Silencio. Bueno, esto es de reflexión. Pero nadie decide que está contigo de todo el mundo. Él está contigo cuando vas a estar solo o sola. Él está contigo cuando estás en el trabajo. Él está contigo cuando sales de viaje. Está con su ojo no acusador, no, su ojo observador. Porque una de sus características, una de sus naturalezas de Dios es la omnipresencia de Dios. Por eso Él determinadamente y categóricamente establece: conozco tus obras, sé que miras, sé que piensas, ojo, sé que tocas, sé que cuerpo tocas, sé que manos tocas, sé a quién acaricias, sé con qué ojos ves. Eso dice, eso es lo que el Espíritu Santo me interpreta, decirte, me revela decirte esta noche, esta mañana, perdón. Yo conozco tus obras. Miren, Dios sabe cómo tomar estas locuras espirituales que para nosotros no es locura, pero Él sabe. ¿Por qué gastan visto en esto? Aquí, Él sabe cómo tomas cada mensaje. Él sabe qué haces después de cada mensaje. Y Él ya sabe cómo sos. Él ya sabe si sos frío, Él ya sabe si sos caliente. Por eso decía el Señor: yo conozco tus obras, por tus obras yo sé, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. O sea, Dios se ha hecho un concepto tuyo. ¿Está aquí, hermano? ¿Está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Díganme una cosa si Dios está entendiendo. Porque no hay nada todavía. A veces se entenderá. Pero debes de tener claro en algo: que si bien es cierto, tu pastor, tu pastora, tu líder de grupo, de célula, tu pastor de red, que no veo algunos por aquí, pero después vamos a hablar con ellos. Ellos quizás no saben, pero Dios sí sabe. Y sigue diciendo el Señor: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, aquí se hay un concepto que habla de tibieza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, qué terrible. ¿Qué dice más adelante? Que el mensaje sabe que es el público. Perdón, hermano, pero yo tengo que hablar lo que siento en mi corazón. ¿Sabe qué es? Cuando una persona en realidad llega a ese punto de su cuerpo, de expulsar aquello que no le agrada. Eso es el público. Cuando usted está enfermo, tiene alguna infección estomacal o lo que sea, el vómito es, bueno, ¿qué es el vómito, hermano? Y al final así hablando, para no estar inventando, yo digo médicamente qué es. Se lo voy a traducir como los médicos nos entendemos, pero para que usted lo entienda, se lo voy a traducir. El vómito es algo que no es agradable a tu organismo, a tu cuerpo. Cuando llegas a un extremo de infección interna o de alguna impureza,
cuando tu cuerpo y todos los organismos o todo lo que Dios ha creado para combatir algo llega al punto de decir salís y se expulsa todo eso que imaginación. ¿Amén? Entonces así Dios determina al cristiano tibio. Lo estoy diciendo yo porque a mí se me ha ocurrido, pero lo estoy diciendo porque la palabra del Señor dice. Le voy a leer de corrido, por eso entre nosotros partes de los versículos 15 y 16 lo vamos a leer de corrido. ¿Me das una vez? No, yo le doy una vez para el Señor. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que eres frío y caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, yo determiné que hay una enfermedad que se llama tibieza espiritual. La tibieza espiritual yo la determino como la búsqueda del cristiano de un evangelio que sobrepasa la realidad de Cristo. ¿Cómo? Yo me quiero saltar el dolor. O sea, quiero explicarlo bien. Para mí una tibieza espiritual es aquel cristiano light, es aquel cristiano en el cual solo me gusta recibir mensajes de que Dios te va a salvar, de que Cristo ha visto. Amén. O sea, ese es el cristiano, ese es aquel tipo de cristiano que quiere recibir sobre esos mensajes de prosperidad. Sí, yo estoy de acuerdo que con Cristo hay una prosperidad, porque hay vida nueva, pero también no estoy de acuerdo en saltarme todos los acontecimientos y todo el proceso del cristiano. ¿Sí? Entonces, la tibieza espiritual es venir a una iglesia, sentarme en una silla y querer oír mensajes que solo me convengan a mí. Que me hable que sí voy a salir adelante, que sí Dios está fiel conmigo, pero que se saltan aquellos mensajes o aquella prueba. El cristiano en prueba, el cristiano en el desierto, está aquí, hermano. O sea, se salta la parte cuando Cristo, en el libro según San Juan, en el Evangelio de San Juan, viene de ser bautizado en Jordán e inmediatamente pasa por el proceso de la prueba. Entonces, el Evangelio, el tibio espiritual, cuando empieza a leer esa palabra, cuando empieza a decir, y fue llevado por el Espíritu al desierto, se la saltan. Está aquí, hermano. Entonces, cuando le hablan de pruebas, eso no es de Dios. Si Dios quiere, siempre nos quiere libres y nos quiere sin dolor, hermano. Pero hay etapas del cristiano que tenés que sufrir, tenés que llorar. Amén. Y entonces el tibio no le gusta. Cuando empiezan temas como las pruebas, la tentación, se levantan y se van, se cambian de iglesia. Ya están viendo los mensajes primero. ¿Qué tipo de predicador es este? Ah, no, este habla sobre la prosperidad. Ahí voy. No, este habla del pecado. A mí no me gusta porque puedo confrontar. Está aquí, hermano. Eso es lo primero que yo puedo ver. Eso es una descripción. Entonces, hermano, por Dios santo, ¿y qué pasa cuando hablamos del infierno? No, hermanos, el infierno está aquí, se está, no los toquemos, por favor. ¿Ah? No me hable del diablo, no me hable del demonio. ¿Por qué no te hablar del demonio? Si es bien importante eso también, si es algo que existe. Bien, hermano. Entonces, vienen otros temas que no hay que tocarlos, la santidad. No, hermanos, si estamos en el reino de la gracia, no me hable de santidad. ¿Cómo no puede hablar de santidad? Si la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ah? ¿Cómo no puede hablar de santidad si la palabra de Dios dice que hay que ser perfecto como Él era perfecto? ¿Cómo no voy a hablar de santidad si eso es lo que a Dios le agrada? Si Dios no se mueve en inmundicia, Dios no se mueve en pecado, nunca vas a recibir una bendición si andas en pecado. Tú te confundas. Aquí, hermano, fíjate tú el mensaje. Pero es verdad, fue lo mejor
Entonces el espíritu espiritual busca sus mensajes nada más. Ese es el concepto de Dios. Otra cosa, la iglesia espiritual solo busca eso. Coronas. ¿Verdad? Nadie. Voy a coronar a la reina. Eso es un ejemplo nada más. ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Honor a quién? ¿A quién? A ella. Eso es corona. ¿Qué implica? ¿Ver a quién? ¿A quién? A ella. ¿Saben qué es la corona? Gracias, Señor. El yo. Se le ve mejor a mí porque soy más egocéntrico que ella. Vean en mí. Voy a hacer todo por agradar a mí. Voy a ver que le saco. Eso es corona. El evangelio online es ese. La iglesia espiritual es ese, buscar coronas. Si Dios ha dicho que va a haber coronas para los pecados de almas, pero no querés salir a nada. Pero eso más adelante. El evangelio de tu belleza es este, coronas. ¿Qué hago yo para que todos me miren y pongan mi corona? Comprobar donde no pueda para que todos me miren. Está aquí. Yo creo que el Espíritu Santo le ha explicado más, ¿sí o no? Y esto no es un evangelio. ¿Saben qué es esto? ¿Qué hizo Jesús? Dijo que lo coronaron con lo de la cruz. ¿A ti no le gusta esto? ¿A ti no le gusta esto? ¿A ti no le gusta sentarse y que lo vea todo el mundo? ¿A ti no le gusta la corona de la adoración? ¿A ti no sabes qué le gusta el título? Que te recibir mensajes. También ese pecado que estás cometiendo. No te preocupes. Pídele 10 veces, puedes hacer lo que querrás. No, señores, las indulgencias son falsas doctrinas. Amén. Aquí no se paga indulgencia con liberación del pecado. ¿A ti no le gusta eso? Estar sentado en su tronito chiquito, que le pongan su coronita y que todos alrededor giren por él. ¿Sí? Este es el evangelio que a él le gusta. Todo alrededor. Todo esto le sirve a él. 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 Todo. Su vida concentrada en el yo. Miren a mí. Aquí. Pero cuando vienen temas como la cruz, cargada, ya no me gusta. Cuando vienen temas como mirar, él fue al desierto. Le gusta. No le gusta el rollo. Se fue. ¿Saben qué es? Yo me pensé aquí. Yo no me quiero dar esto. Es este, maestro se lo
Ay, Dios, eso va a doler. Vamos a ver. ¿Qué es una cruz? De regreso a la Católica, mejor me voy para entendiendo lo que Dios me está diciendo. Hermano, no sabe. ¿Sabe qué? Esto es voluntario. Hay veces que Dios te corta. Hay veces que Dios te corta. Cuando Jesús iba cargando la cruz, iba al monte de la Calvario, cargando tus pecados, recibiendo la blasfemia. Cuando Jesús iba cansado, con esto arriba, lo soltaban del reino mundo. Y él lo quiso. Él pasando iba ahí, sí, literalmente iba pasando, viendo desde el tío, andaba viendo qué estaba pasando. ¿Sí? Y le dijeron, sí, le dijeron, ¿cómo vas a cargar esta cruz? Y se le pusieron. Aquí entonces empezó a sentir que Jesús sintió. Porque él iba pasando a la par, aunque la cruz no era para él, para eso, sino que era para Jesús. Yo oía las pedradas, las sentía como Jesús le caía, las escupidas. Sí, hermano, aquí. Ese es cuando alguien hay otra cruz voluntaria. Ese es el voluntario. Echarte por encima voluntariamente, porque dices, yo quiero ser igual. No. Sí, todos querían seguir a Jesús. Y no quería seguir al tiempo. El que me quiere seguir, tomen su cruz y síganme. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Un pedazo de madera? No, hombre. El ejemplo del pedazo de madera, llorar por otro, sufrir por otro. Salir corriendo cuando otro te necesita. Ayudarle económicamente a otro. Ponerte en los zapatos de otro. Ese es el voluntario, eso es lo que Jesús decía. Pero al tío no le gusta el mensaje de la cruz. Al tío no le gusta ese mensaje, lo aborrece. Por eso el Señor me dice, mira, mejor tibio que frío, mejor frío que caliente. El tibio, el fuego. Solo fue por el concepto de la enfermedad, por Dios. Solo voy por la parte introductoria, solo voy por... Estamos buscando más las coronas. Los cristianos nos agarramos más a la política, por Dios santo, nos agarramos más a las cosas que no nos interesan ni lo que nos sobra del tiempo. Nos dedicamos al Señor. Al final del día, ay, me acordé de Jesús murió. Una presidenta y a dormir. Poco sentimiento por la necesidad espiritual. No nos interesan los conceptos de avivamiento, eso no es para mí. Te quiero. Te cuidas tanto. Bien, el tibio se cuida tanto de su aspecto y se da cuidado que va a matar al pueblo para él. No quiere dar énfasis. A él le interesa más cómo veo por fuera. Cómo veo por dentro, cómo estoy por dentro.
El tibio acumula en lugar de dar. Esta es mi experiencia. Dios me bendijo al principio lo comí muy bien con mi hijo. Muy bien con mi esposa. Y en aquel tiempo llegué a ganar hasta 30,000 colones. ¿Saben lo que era 30,000 colones? ¿Puede imaginar usted? Pero ¿saben qué? A mí se me olvidó que iba a volver al fondo de nuevo. ¿Saben qué concepto manejaba yo? Si mi mamá necesita, si todavía es abogado del trabajo, ese era mi concepto. Manejaba el concepto con la ayuda de las hermanas, hombre, siendo la voluntad. Sé lo que es arrestrar para este mundo. Sé lo que es la vanagloria, porque yo la he vivido la vanagloria. Yo no lo he contado, yo lo he vivido. Sé lo malo que hace el dinero, que hace amaro, que es insensible. ¿Y sabe qué? Mi Dios me enseñó. Cuando le hasta lo que era un cordón. Cuando era más bravos. ¿Sabe cuánto tuvo ese proceso? 9 años. 9 años. Pero ¿sabe lo bueno de Dios? Que nunca me fue con nada. Lo que yo sí sabía, que Él me estaba enseñando. Yo estaba trabajando con mi tibieza. ¿Sí? Estaba trabajando con mis conceptos del Evangelio. Y me reí. Yo solito no había ido a la corona fuera. Yo me la ponía en los secretos. Yo en mi interior estaba sentado en mi trono. Y como el pan ponía billetillo, el más cuando venía diciendo en ocasiones, no hay billete, o sea, y se me olvidó. Y un día yo me asignado, sé lo que es tener con mi banco a 0, Señor. No sé. No, pero tengo una tarjeta de crédito. 40,000 dólares en tarjeta de crédito, ahí está la dinero. Sé lo que es el desierto. Sé lo que viví por fe. Aquí, yo no me han contado a la verdad, no me lo han contado. Yo lo he vivido. Ahora he aprendido a decir, Señor, trabaja para que esto lo suplí. Es cuando lo va a soltar. El tiempo no entiende, Señor. El tiempo no entiende. El tiempo cree que le bajamos el dinero. ¿Y sabe qué triste? Que el cristiano viejo todavía cree que los pastores se bajan a la gente. Un buen pastor que vive. El tibio todavía está cuidando su cartera para darle a Dios. Pero a la hora de la enfermedad de la prueba, está. Señor, por favor. ¿Qué probó? ¿Qué probó? Pero siempre fue fiel. Él veía que al final me había arrepentido, pero me dijo, tenía que aprender. Una empresa nueva que todavía estoy en donde me mantenía, donde me daba para llevar mi comida, pagar lo que había que pagar, atrasado, pero tenía que pagar. ¿A quién? Y ser el concepto de la tibieza espiritual. Ahora, deja que el relajamiento de las cosas del Señor. Deja que, como dice frase, te enamora cansado. Esperando. Relax. Orando. 3 meses que no están locos. Tranquilo, no fanático. Oh Dios, no sea fanático religioso.
sabe. Vigila en el más, no, espérate, Dios, la misericordia de Dios es grande. Ese es el relax. A nivel espiritual, a penetrar. ¿Se el concepto que estoy dando hoy? ¿Sabe lo más terrible? El tibio sabe que está tibio o que está en un lugar frío, digamos en la montaña allá por Chalatenango, ¿cómo se llama? Miramundo, por el más arriba, en Pitana, hace frío. Imagínense usted que tiene una cabaña en usted y un gran frío. Y usted tiene en su cabaña leña, ¿sí? Tiene para encender la leña, tiene la chimenea, y usted no lo usa. Usted no quiere calentarse. Voluntaria, la tibieza espiritual es voluntaria, Señor. Tú sabes cómo estás, no sabes cómo estás. Aquí no tienes que bajar Jesucristo a revelarte, a aparecerte en la noche y decirte, vas así, tú sabes cómo estás. No. El concepto lo entendiste. Sabes cómo estás. En esa premisa, voy a decirte por eso los síntomas. Miren, usted mismo vaya poniendo su termómetro. El primer síntoma es la indiferencia a todo. Por razones del tiempo, porque me quedan nada más 10 minutos. La indiferencia, como la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Mauricio, ¿está bien? No, aquí mejor arriba, porque veo todo. Golpeado. Y todos los tíos espirituales, evangélicos, líderes, vieron al hombre tirado. Necesito ayuda, pero ese es mi problema. Aquí. Y el hombre babeando sangre, no sabía sangre, retorciéndose del dolor, todo moreteado. Y pasa otro como 2 horas después, viendo el sol encima de él, viendo sus heridas abiertas, se le queda viendo, lo rodea. Había fregado. ¿Sabe qué hace? No hay problema. ¿Y si lo dejan? Y a las 2 horas, cuando la cosa está peor todavía, cuando hasta quizás los puentes están cerca, y hace hasta así para espantarle todo. ¿Qué hicieron vos? Besitos en el final. Y al final llega la conclusión y dice, te lo mereces. Y se va. ¿Qué quiere uno? Porque no te estoy hablando del buen samaritano. Estoy hablando de lo que pasaron antes. ¿Sí? Dime, pasa. La indiferencia es un pecado evangélico. No me vengas a mí con ese concepto. No, si pecado no lo tengo nada más. Si pecado no lo a la gente. Y la indiferencia del dolor de los demás. ¿Qué? Tu indiferencia a predicar lo que monás. ¿Dónde está? Vamos a nadar, no tengo tiempo.
actividades y quedarse en la playa. Mucho fanatismo. Y sí, es para los que no han venido, para ellos. Ya no vamos a ver. Los que vienen a Jesús, por 2 horas de playa. Ay, eso no va a salir. Yo lo voy a contar por favor lo que no me digo. Tranquilo. La gente muriéndose sin Cristo, lo que te da de sorpresa. Tú estás en tu mundo, tú estás cercanito en tu entorno, tú estás aquí. ¿Hay alguien que dice nada en la iglesia? No, no. ¿Quién va a predicar? Frase, ¿quién va a predicar? Fabricio, ya voy. Que predica la pastora, sí, ella sí.